¿Qué perdemos cuando una mujer real se convierte en leyenda? En el episodio 18 de Gateway Books por Crestans, conocemos a Maria von Trapp, no como una nota musical o una silueta en la cima de una colina, sino como una mujer compleja y decidida cuya historia fue reformada, suavizada y, a veces, silenciada. A través de la ficción, la memoria y las memorias, descubrimos la distancia entre la voz que conocemos y la que luchó por ser escuchada. Recordamos a Maria von Trapp como la institutriz cantante, girando en las cimas de las montañas, enamorándose, huyendo de la tiranía con valentía y gracia. Pero la versión que muchos de nosotros conocemos no proviene de su propia voz, sino de un musical, una historia suavizada, una silueta moldeada por otra persona. Soy Cindy Cruz, y esto es Gateway Books de Crestas, un podcast donde emparejamos la ficción histórica con la historia real que la inspiró. Cada episodio explora cómo el pasado es recordado, reformulado y a veces reescrito a través de la historia. En este episodio comenzamos con la ficción. María, una novela de Maria von Trapp por Michelle Moran, para adentrarnos en el mundo interior de María, un mundo de fe intensa, energía inquieta, profunda convicción y, a veces, verdades incómodas. A partir de ahí, nos dirigimos a las propias memorias de María, la historia de los cantantes de la familia Trapp, donde ella cuenta la historia que quería que el mundo conociera. Una historia no sobre romance o música, sino sobre creencia, perseverancia y rendirse a algo más grande que uno mismo. Y luego escuchamos una tercera voz, Agathe von Trapp, la hijastra de María, cuyo libro de memorias, Recuerdos antes y después de sonrisas y lágrimas, desafía lo que el mundo llegó a creer sobre su familia. Las memorias de Agathe son más tranquilas, a veces más suaves, a veces más agudas. Juntos, estos tres libros forman una especie de acorde, notas distintas que no siempre armonizan, pero que aún pertenecen a la misma melodía. Esta no es una historia sobre la creación de un musical, es una historia sobre la creación de un mito y la mujer en el centro de él que nunca dejó de intentar compartir su verdad. Antes de ser la madrastra de alguien, antes de ser una monja cantante en el escenario o una leyenda cinematográfica, Maria von Trapp era simplemente María, una huérfana de fuerte carácter con una racha obstinada y un corazón lleno de preguntas. La novela de Michelle Moran no comienza en un prado alpino ni con niños vestidos de marineros. Comienza antes, con algo menos encantador y más caótico. La tormenta interior de María. Criada en un hogar abusivo y llevada a la vida religiosa casi por accidente, la María ficticia de esta novela aún no es el pilar espiritual por el que a menudo se la recuerda. Es volátil, devota pero inquieta, cargada de traumas y profundamente insegura de su lugar en el mundo. En lugar de saltar directamente al mito, Morán se detiene en el espacio donde María aún no se había convertido en nada. La encontramos en el monasterio de Nürnberg, aún no comprometida con sus votos y ciertamente no lista para el papel de institutriz. Es de lengua afilada, impulsiva, ferozmente inteligente y casi siempre metida en problemas. Cree en Dios, pero no siempre en las personas. Se aferra a su música, pero rehúye los elogios. En el mejor sentido literario, está inacabada. Esa incompletitud permite que la novela se desarrolle. Cuando María es enviada, no exactamente de buena gana, a cuidar a los hijos del capitán von Trapp. La tensión no se trata solo de clase o cultura, se trata de control. María no llega simplemente para calentar una casa fría, llega tratando de averiguar si siquiera pertenece a su mundo. Y lo que encuentra allí no es romance, al menos no de inmediato. Encuentra orden, encuentra resistencia, encuentra dolor en 7 pequeños cuerpos, niños que lloran a su madre de diferentes maneras abruptas, y encuentra a Georg von Trapp no como un héroe romántico y melancólico, sino como un hombre afligido, formal y reservado, que no sabe qué hacer con esta mujer impredecible que canta en el jardín y habla fuera de turno. Moran maneja su lenta conexión con moderación. Esto no es el musical. No hay grandes duetos a la luz de la luna. Hay irritación, malentendidos, desconcierto mutuo y luego algo más suave que comienza a crecer. No es pasión, sino compañerismo, algo construido a partir de la devoción compartida por los niños y un respeto creciente por las convicciones del otro.
La relación se complica aún más por la inminente presencia del cambiante clima político de Austria. Esta no es una historia apartada de la historia. Late con la tensión de lo que está por venir. El Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi, no es un telón de fondo distante. Se cierne lenta y ominosamente, y sentimos los dilemas financieros y morales de los von Trapp agudizarse en tiempo real. La negativa de Georg a apoyar al régimen nazi no es solo noble, es costosa. La familia camina por una cuerda floja entre la supervivencia y la resistencia, y María se encuentra caminando por ella, a menudo sin la certeza de que aterrizarán a salvo al otro lado. Pero el punto de la novela no es la resistencia, es la transformación. María, la novicia insegura, se convierte en María la matriarca, no a través de un arco melodramático, sino a través de una serie larga y a menudo dolorosa de decisiones. Ella elige quedarse, ella elige amar, ella elige guiar a la familia, a veces con una energía maternal feroz, a veces con la pura obstinación de alguien que nunca ha tenido nada suave en lo que apoyarse. Y aún así, sigue siendo desordenada. Esta es una María que pierde la paciencia, que responde de mala manera, que cuestiona a Dios incluso cuando se apoya en la fe. No es paciente, ni perfecta, ni siempre amable. Y es precisamente por eso que se siente humana. Moran le permite seguir siendo una persona, resistiendo la simplificación que tan a menudo ocurre cuando una mujer se convierte en un símbolo. Hay una sección memorable en la novela donde María reflexiona sobre lo que significa ser buena, no en el sentido moral o religioso, sino en el doméstico. ¿Es una buena esposa? ¿Una buena madre? ¿Una buena líder para sus actuaciones musicales? No está segura, nunca está del todo segura, y esa duda nunca se resuelve, ni con aplausos, ni con el matrimonio, ni siquiera con Dios. Esta incertidumbre persistente se encuentra en el núcleo de la fuerza emocional de la novela, porque aunque el mundo pueda recordar a María von Trapp en términos generales como alegre, virtuosa, desinteresada, la ficción de Moran nos invita a imaginar los contornos, los bordes ásperos, los miedos no expresados, el amor que no fue instantáneo ni fácil, sino ganado a través del dolor, la supervivencia y la música que surgió de un lugar más profundo que la mera actuación. Los niños se retratan aquí, no como caricaturas precoces, sino como individuos. Algunos resistentes, algunos dolidos, algunos simplemente tratando de crecer en un mundo que sigue cambiando bajo sus pies. Las dinámicas entre María y Agathe, la mayor, son especialmente tensas. Hay amor, sí, pero también cautela. Vemos lo difícil que debió ser entrar en una familia a mitad de camino, ser necesitada y resentida al mismo tiempo. Este detalle es esencial porque nos recuerda que incluso las historias más icónicas tienen grietas. Los lazos que celebramos no siempre son fáciles de vivir. Y mientras el mundo se aferraba a la imagen de los von Trapp como armoniosos y santos, esta novela nos muestra lo que pudo haber costado llegar allí y a qué precio. Cabe destacar que Michelle Moran es conocida por su ficción histórica centrada en las voces femeninas, a menudo complejas y a menudo malinterpretadas, y en María resiste la tentación de reencuadrar la historia en torno al romance o la rebelión. En su lugar, nos ofrece algo mayor, la evolución espiritual y emocional de una mujer que nunca encajó en el molde que se le asignó. No hay una gran actuación final aquí, no hay un montaje triunfal, solo una familia, incierta, valiente y discretamente radical en su insistencia en mantenerse fiel a algo más profundo que los tiempos. Lo que nos ofrece esta novela es la oportunidad de sentarnos con una mujer cuya fortaleza provino no del canto, sino de la supervivencia, y cuya historia, a pesar de toda su fama, aún merece ser vista con nuevos ojos. La ficción nos invita a imaginar lo que una persona podría haber pensado o sentido, a llenar los silencios para humanizar al ícono, pero ahora nos dirigimos a la voz misma. En La historia de los cantantes de la familia Trapp, María von Trapp cuenta su propia historia, de manera sencilla, intencionada y con poco interés en el mito. Su memoria no es un eco del musical ni una pérdida romántica. Es, en cambio, un relato espiritual de deber, maternidad y supervivencia, contado por una mujer que creía que su vida había sido moldeada por la providencia, no por la trama. María von Trapp quería dejar claro una cosa: esta no era una historia de amor.
no de la manera en que el mundo la enmarcaría más tarde, de todos modos. Cuando escribió la historia de los cantantes de la familia Trapp, no estaba tratando de romantizar su pasado ni de dramatizarlo. Ella estaba tratando de aclarar las cosas, de compartir su verdad, y lo que más importaba en esa verdad, más que la música, más que el romance, más que la huida, era Dios. María veía su vida como una serie de giros providenciales. No buscó a la familia Von Trapp, no se enamoró a primera vista. Ciertamente no soñaba con una carrera en el escenario ni se imaginaba a sí misma como un ícono cultural. Lo que hizo, una y otra vez, fue obedecer lo que creía que era la voluntad de Dios, incluso cuando la confundía, la asustaba o parecía completamente impráctico. En sus memorias escribe con convicción, con humor y a menudo con la voz segura de alguien que ya ha vivido muchas vidas. Hay una naturalidad en su tono, una cualidad pragmática que hace que incluso los eventos más dramáticos se sientan menos como puntos de la trama y más como interrupciones a las tareas diarias. Y sin embargo, debajo de esa franqueza hay algo más, reverencia. María no adorna, pero sí eleva. Cada paso en su viaje, desde entrar en el convento hasta cuidar a los niños Von Trapp y eventualmente casarse con el capitán y construir su carrera musical, se presenta como parte de una coreografía divina. Ella no se ve a sí misma como una heroína, se ve a sí misma como un instrumento. Esa perspectiva lo moldea todo. El romance, si es que podemos llamarlo así, casi se cuenta de pasada. No se enamoró de George Von Trapp. Ella dice que amaba a los niños y asumió que Dios estaba redirigiendo su vida. El día de su boda se lee más como un acto de obediencia que como un momento de éxtasis. Esto no quiere decir que no hubiera afecto, solo que no es parte del núcleo emocional de la historia. El musical pone a María en el centro de una historia de amor. María se colocó a sí misma en el centro de un llamado espiritual. Esa distinción importa porque cambia la forma en que leemos cada parte de su historia. Cuando la familia comienza a actuar, primero en festivales locales, luego por toda Europa y finalmente por todo el mundo, ella no está interesada en el glamour de ello, está interesada en el propósito. La música era sagrada, sus armonías, su disciplina, su vida compartida, todo, para ella, estaba al servicio de Dios, no de los aplausos. Incluso su huida de Austria se cuenta sin fanfarria, no hay un cruce dramático de montañas, ni una banda sonora conmovedora, solo una planificación silenciosa, dificultades económicas, la convicción moral de no cantar para los nazis, una decisión tomada en silencio mucho antes de que la historia la convirtiera en leyenda. Al leer sus memorias te das cuenta rápidamente de que María no está actuando para el lector. Ella está explicando, predicando, a veces, y siempre recordándonos que el mundo del que ella venía, Austria entre guerras, la Iglesia católica, la disciplina del convento, la moldeó mucho más profundamente que cualquier cosa que América recordaría después. Hay algo profundamente admirable en su franqueza. No intenta hacerse simpática. Es estricta, seria, a menudo divertida, pero rara vez suave. Cuenta historias sobre la llegada de la familia a los el trabajo agotador de manejar una granja en Vermont, las dificultades financieras que soportaron y la disciplina que se necesitaba para mantener su vida musical. Y las cuenta con orgullo. No buscaban comodidad, buscaban significado. Y, sin embargo, a pesar de toda su claridad, hay sombras en los rincones. No se cuenta todo. Algunas relaciones se pasan por alto. Algunas tensiones solo se insinúan. María presenta a la familia como un coro unificado, pero se puede sentir el esfuerzo que requiere mantener la canción afinada. Habla poco de desacuerdos y aún menos de emociones. En sus memorias, sus hijos son mencionados principalmente en grupos. Los pequeños, los chicos, las chicas. No es impersonal, pero sí colectivo. Hay un fuerte sentido del deber, pero no siempre de intimidad. Y es ahí donde el silencio empieza a importar. Porque a pesar de toda su fortaleza, las memorias de María parecen estar construidas para mantener algo unido. Una imagen, una familia, un propósito. No es deshonesto, pero sí está cuidadosamente compuesto. Eso no disminuye su valor. De hecho, puede profundizarlo, porque lo que estamos leyendo no es solo la historia de una vida, es la historia de cómo una mujer eligió representar esa vida, lo que elevó, lo que minimizó y lo que consideró esencial. Y si escuchamos atentamente, empezamos a oír tanto la armonía como la tensión. La fe inquebrantable,
el cansancio que debió venir con ser el pegamento, el costo silencioso de ser vista una y otra vez como la fuerte. Aún así, lo que resplandece es la insistencia de María en que la vida, con todas sus dificultades, vale la pena vivirla con alegría, no con facilidad, ni siquiera necesariamente con felicidad, sino con alegría. La clase de alegría que nace del propósito, el compromiso y la música que tiene significado. Nunca pretende que fue fácil, simplemente cree que valió la pena, y lo cuenta de esa manera. Esta es la versión de María que rara vez llega a la pantalla, no una protagonista romántica, no una institutriz excéntrica con una guitarra, sino una mujer con una profunda determinación, aguda inteligencia y una devoción incansable. Una mujer que veía el mundo no como algo para conquistar, sino como algo para servir. Y aunque su historia ha sido contada de nuevo con colores más brillantes y trazos más amplios, la historia de los cantores de la familia Trapp sigue siendo su propia composición. Arreglada en su tono, cantada con su voz y ofrecida no por fama, sino por fe. Pero incluso la historia más cuidadosamente compuesta deja espacio para otras voces. Y la historia de María, con toda su fe y certeza, no era la única. En Memorias antes y después de Sonrisas y Lágrimas, Agathe von Trapp, la hijastra mayor de María, ofrece un recuerdo más tranquilo. No es una refutación, no es con enojo, pero sí es diferente. Donde María escribió con convicción, Agathe escribe con memoria, matizada, tierna y a veces dolorosa. A través de sus ojos, comenzamos a ver no solo en qué se convirtió la historia, sino lo que pudo haber pasado por alto. Agathe von Trapp no escribió sus memorias para desafiar a María, no exactamente, pero sí quería ser escuchada. Para cuando publicó Memorias antes y después de Sonrisas y Lágrimas, ya tenía más de 90 años. La película había vivido durante décadas en la imaginación del público. Julie Andrews era María. Los niños von Trapp se habían convertido en personajes ficticios, renombrados, reorganizados y reimaginados en un solo coro alegre. ¿Y Agathe? Ella se había convertido en alguien completamente diferente, una Liesl que nunca había existido. Sus memorias son tranquilas. No hay drama en sus páginas, ni grandes revelaciones, pero lo que ofrece es algo que había estado ausente durante mucho tiempo en la historia más amplia, la perspectiva de una hija, no solo de una familia, sino de un país, una guerra, una pérdida, y una mujer que fue tanto madrastra como una fuerza de la naturaleza. Agathe comienza desde el principio, con su propia infancia, la temprana muerte de su madre y el mundo emocional que habitaba antes de que María entrara en sus vidas. Habla con ternura sobre su padre, un hombre de honor, integridad y profunda tristeza. Cuando María aparece, no es con malicia o resentimiento, sino con realismo. María no era la institutriz caprichosa de la que el mundo se enamoró. Era intensa, disciplinaria. No tenía miedo de imponer su autoridad en una casa aún marcada por el duelo. Agathe no la ataca, pero tampoco la romantiza. Recuerda la tensión, las luchas de poder, la difícil adaptación de tener a alguien que tomara el control del ritmo de la casa, los corazones de los niños y la atención de su padre. También recuerda el amor y la gratitud. Le da crédito a María por mantener a la familia unida durante un tiempo inimaginablemente turbulento, pero su afecto es complejo, no idealizado. Donde María veía orden divino, Agathe veía disrupción, necesaria tal vez, pero no indolora. Hay un dolor que recorre estas memorias. No es amargura, es el dolor de ser recordada incorrectamente, de ser convertida en otra persona. Agathe no era Liesl, no cantaba sobre tener 16 y estar a punto de cumplir 17. Era una persona real con una vida real, y cuando el mundo la miraba, veían a un personaje en su lugar. Puedes sentir cómo intenta desentrañar eso, no con ira, sino con claridad. Quiere ser vista no como una nota al pie en la historia de otra persona, sino como una persona que tenía sus propios recuerdos, su propia música, su propia manera de vivir todo lo que sucedió. Recuerda las primeras actuaciones de la familia no como momentos glamorosos, sino como trabajo duro. Ella describe la mudanza a América, la adaptación a la vida rural, el peso de la supervivencia. Habla de la alegría, sí, pero también de cuánto esfuerzo se necesitaba para mantener la apariencia de alegría cuando todo a su alrededor era incierto. La escritura de Agathe es modesta, evita el melodrama, habla de manera sencilla, como si confiara en que el lector entenderá lo que se encuentra entre líneas. Y lo que se encuentra allí es esto:
A veces la versión de la historia que el mundo elige no es la que tú viviste, y a veces incluso las familias más amorosas tienen fallas. Ella no condena a María. En muchos sentidos, la honra, pero también se niega a simplificarla. María, en el relato de Agathe, era tan humana como cualquiera, inspiradora, con defectos, brillante, agotadora. No necesita ser una villana para haber dejado cicatrices, y no necesita ser perfecta para haber mantenido unida a la familia. Lo que ofrece el libro de memorias de Agathe no es una corrección, sino un acompañamiento, un hilo paralelo a la historia que creíamos conocer. Nos recuerda que la memoria no es un monólogo, que detrás de cada figura pública hay una red de personas, con sus propias historias, sus propias verdades y su propio dolor silencioso cuando son borradas. Y pide algo sutil pero poderoso, que hagamos espacio para esas voces también. En la memoria cultural más amplia, la historia de Agathe nunca será tan resonante como la de María. No tendrá un musical, no tendrá violines envolventes ni colinas en tecnicolor, pero tiene algo más constante. Tiene honestidad, tiene moderación y tiene una súplica silenciosa, no cambiar la historia, sino recordar que había más en ella, más voces, más tensión, más verdad. María von Trapp se convirtió en un nombre conocido, pero no de la manera que ella imaginaba. El mundo abrazó su historia a través de la música, del cine, del mito de una gobernanta alegre que cantó su camino hacia los corazones de los niños y fuera de un país al borde de la guerra. Pero detrás de ese mito había una mujer que vivía con convicción, fatiga y fe. Una mujer que no buscaba ser recordada, solo vivir con la mayor sinceridad posible. Y como tantas mujeres moldeadas por la historia y luego remodeladas por la cultura, la verdadera historia de María es más difícil de captar. Es menos ordenada, menos musical, pero no menos significativa. A través de la novela de Michel Morin, se nos permite imaginarla en todo su esplendor, imperfecta, impulsada, inacabada. A través de sus propias memorias, la escuchamos hablar con sus propias palabras, de disciplina, de providencia, de familia y supervivencia. Y a través de la memoria de Agathe, recordamos lo que a menudo se olvida, que ninguna versión de una historia es suficiente, ni siquiera la contada con las mejores intenciones. Gracias por pasar este tiempo conmigo en Gateway Books por Chris Tans. Cada episodio es una invitación a mirar de nuevo las historias que creemos conocer y a las personas dentro de ellas. Si visitas christans.com, encontrarás más que solo episodios pasados y listas de lectura. Es un espacio para lectores con regalos reflexivos, decoración cuidadosa y recordatorios silenciosos de que las historias dan forma a los espacios en los que vivimos. Dale like, comparte y suscríbete si este episodio te ha dejado huella. Y nos vemos en el próximo.